Finalmente llegamos a esta última presentación, que es la de cierre del concepto de agroecosistemas, ¿sí? Hasta este punto Silvina por su parte ha desarrollado todo lo que es el ecosistema propiamente dicho, a través de una presentación de estructura y funcionamiento, una presentación de agrobiodiversidad y una presentación en donde se charló lo de sucesión. También le hemos dado unas presentaciones relacionadas con los sociosistemas, en donde se abordó actores sociales, prácticas sociales y relaciones sociales. Y también hemos visto dos presentaciones de tecnosistemas, en una parte donde vimos el concepto de tecnosistemas y los tipos de tecnología, y una segunda presentación donde profundizamos sobre el concepto de tecnología, las implicancias que tiene esto, y lo visualizamos dentro de los agroecosistemas mediante dos conceptos un tanto contrapuestos de diseños locales, diseños tecnológicos locales y paquetes tecnológicos modernos. Inicialmente nosotros habíamos dicho que el agroecosistema lo podíamos pensar o imaginarnos como construido por estos tres globitos, ¿no? El ecosistema propiamente dicho, el sociosistema, el tecnosistema, y que en la interacción de estos tres globitos nosotros encontraríamos a nuestro agroecosistema, que vendría a reemplazar la noción de sistema de cultivo o cultivo de tomate para empezar a hablar de agroecosistema. ¿Sí? Y le pusimos una connotación también histórica, en el sentido de que los agroecosistemas no empiezan su existencia, su vida, desde el momento en que nosotros vamos a campo o desde el momento en que decidimos intervenir, sino que tienen toda una historia ambiental y social acumulada, y que han ido coevolucionando unos con otros. A lo largo de las distintas presentaciones que hemos venido transitando, recorriendo, hemos ido mostrando de que cuando hablamos de ecosistemas, más que de hablar de un ecosistema homogéneo, estamos más bien hablando de distintos tipos de ecosistemas, de una diversidad de ecosistemas sobre los cuales nosotros como sociedad intervenimos, ¿sí? También hablamos y dijimos que más que un tipo de productor agropecuario, un tipo social agrario, más bien hay diversidad de tipos sociales agrarios. Hicimos hincapié en que existe una gran heterogeneidad de actores sociales, a pesar de la tensión en la que se encuentran permanentemente ir hacia una homogenización de productores rurales, ¿sí? Y le sumamos también de que existían múltiples herramientas tecnológicas para intervenir en estos ecosistemas, y hablamos más bien de una diversidad de herramientas tecnológicas. Entonces uno podría decir, si tenemos diversidad de ecosistemas, heterogeneidad de actores sociales y una diversidad de herramientas tecnológicas, el resultado esperado sería obtener una heterogeneidad de agroecosistemas, ¿sí? Lo cual en cierta medida es cierto, y en cierta medida tenemos que expresar de que hay una tensión hacia alcanzar homogeneidades de estos agroecosistemas, a que los agroecosistemas, en pos de alcanzar objetivos de producción, en pos de disminuir las incertidumbres, se van volviendo más homogéneos. Y esto tiene varias consecuencias que hemos ido charlando a lo largo de las distintas clases, y las cuales nos tiene que llevar a nosotros a detenernos, a reflexionar, a repensar sobre si estas formas que estamos construyendo y que tienden hacia una homogeneidad son beneficiosas social y ambientalmente. Entonces, nosotros podemos ir complejizando un poco más las ideas, ¿sí? Y discutir que el primer esquema que dijimos de agroecosistemas, en donde estaban estos tres globitos de ecosistemas, ecosistemas y tecnosistemas, bien delimitados, con las líneas continuas, en donde justo en el punto de intersección de ambos emerge el agroecosistema, e invitarlos a pensar que estos agroecosistemas, tanto homogéneos como heterogéneos, que hemos venido charlando, se conforman más bien como un gran rompecabezas, ¿sí?
en donde el ecosistema tiene distintas formas, ¿sí?, que se tienen que ir acoplando a las distintas formas que tienen los ecosistemas, y que los ecosistemas, mediante las tecnologías, también se van acoplando al ecosistema y entre sí, en donde hay interacciones entre esos ecosistemas y el tecnosistema, es decir, que las sociedades construyen tecnologías, y las tecnologías impregnan a la sociedad entera, en que las sociedades actúan sobre los ecosistemas, y estos ecosistemas en definitiva también terminan actuando sobre la sociedad en respuestas a las formas de interacción, y en que los ecosistemas están siendo transformados mediante el uso de ciertas tecnologías. De esta manera nosotros lo que estamos proponiendo es una mirada de atender las particularidades, ¿sí?, y de cada una de estas partes, ¿sí?, identificar cada una de estas partes, ver las aristas que tiene y poder ir ensamblándolas de un cierto modo, ¿sí?, en que estos ecosistemas se encaucen en un proceso de obtención de productos, de obtención de servicios, de aprovechamiento de esas contribuciones que nos da el ecosistema, ¿sí?, sin alterar las funciones ecosistémicas y sin generar consecuencias ambientales de marginalidad, dominación, desplazamiento de poblaciones, etcétera, ¿sí?, y que a su vez tanto las prácticas sociales arraigadas dentro de una cultura encuentren eco en los ecosistemas y conformen un conjunto que va coevolucionando, ¿sí?, y se logra mantener a través del tiempo. En definitiva, lo que estamos también queriendo decir es que estamos queriendo introducirlos a hablar de sistemas socioecológicos. En esto de la heterogeneidad de ecosistemas, ¿sí?, pues presento estas dos figuras, ¿sí? Una de ellas a la izquierda es un cultivo de maíz en la ribera de un río, donde a partir de las crecidas que tiene este río se dieron los perfiles de suelo con la humedad necesaria para luego, cuando baja el río, tener las plantaciones de maíz. Hacia la derecha tenemos un cultivo de maíz, tomate, también había papa en ese caso, ¿sí?, en el norte argentino, que constituyen pequeños oasis a partir de pequeños ríos en zonas cercanas a la puna. Estas imágenes son ejemplos de ecosistemas, pecuarios, ¿sí?, tanto en algunos casos bovinos en el noreste argentino y caprinos en el noroeste argentino, ¿sí?, en la imagen que dais hacia la izquierda, así como también otros agroecosistemas más intensivos como la cría de pollos encerradas, ¿sí? Y aquí tenemos ejemplos de agroecosistemas en distintas escalas y en distintas condiciones. En la primera imagen a la derecha unos agroecosistemas a nivel de región, ¿sí?, una escala más bien regional, donde se pueden ver distintas configuraciones, distintas diversidades, cuando hablamos de diversidad alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces fijémonos que acá justamente en esa filmina se puede observar una diversidad tanto beta como gamma, ¿sí? Beta que está dada por las diferencias entre cada uno de los paños, y la gamma en términos generales, y la diversidad alfa no la podemos identificar porque no estamos a nivel de cada una de las parcelas, ¿sí? En la segunda figura vemos un agroecosistema conformado a partir, fíjense que en un patio de una casa, ¿sí?, en donde se han propuesto producir con otros instrumentos relacionados con cajones, macetas, etcétera, fueron construyendo colocando cada una de las plantas que van a conformar ese agroecosistema con bastante artificialidad. Y en el mismo sentido, fíjense, algo que se da en muchas ciudades son las producciones de los agroecosistemas de terraza, en donde a partir del aprovechamiento de los espacios que quedan en las terrazas de los edificios se empiezan a construir agroecosistemas con mucha tecnología, como se ven ahí en esa imagen. Con estas imágenes lo que les quiero mostrar es que les quiero mostrar la heterogeneidad de los agroecosistemas, tanto en sus bases de
de extensión geográfica, en sus fases tecnológicas, ¿sí? Y en sus fases de orientaciones productivas. Finalmente, estas imágenes que les muestro aquí a la izquierda es un cultivo de soja, ¿sí? Donde usan grandes extensiones con un paquete tecnológico moderno implementado, lo que da una gran homogeneidad de paisaje. Todas las diversidades son escasas, son bajas. En igual sentido, en la imagen del medio, donde es un agroecosistema con una alta tecnificación, un invernáculo, ¿sí? Donde al parecer ahí no es mía la imagen, son producciones, pueden ser de lechuga, ¿sí? Y por contraposición, en la última imagen vemos algo así como si fuese una gran huerta, ¿no? Donde tenemos distintas parcelitas diversas y que en su conjunto forman una gran diversidad. Entonces, tratando de ir cerrando un poco la idea del concepto de ecosistemas, ¿sí? Desde una mirada ecológica, en el año 84, uno de los padres de la ecología, Odum, dice que los ecosistemas tienen 4 características principales, ¿no? Uno es, los ecosistemas requieren fuentes auxiliares de energía, que pueden ser humana, animal, combustible, para aumentar la productividad de los organismos específicos. Y esto lo hemos charlado en clase, ¿no? Estas fuentes auxiliares de energía, humana, animal, combustible, favorecen la productividad de los organismos. O sea, favorecen la fijación de energía, favorecen que la productividad primaria neta se incremente, y a partir de ahí nosotros poder tener mayor producción. Pero no quiere decir que esta energía humana, animal y combustible ingrese al ecosistema y se conforme con parte del flujo de energía. 2. La diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas. Creo que a través de las imágenes que les he ido mostrando y lo que hemos venido charlando esto queda claro. 3. Los animales y las plantas que dominan son claramente seleccionados. Hay una selección artificial, en donde nosotros la selección natural la estamos dejando completamente de lado. 4. Los controles del sistema son en su mayoría externos y no internos, es decir, nosotros estamos constantemente trabajando sobre la sucesión, sobre las interacciones, sobre la diversidad, de modo tal que estos ecosistemas funcionen y generen servicios que a nosotros nos beneficien. Y en forma complementaria, desde una mirada socioantropológica, nos queda claro que nosotros como sociedad, como seres humanos, intervenimos sobre los ecosistemas, ¿sí? Transformándolos en agroecosistemas, es decir, somos como arquitectos, como constructores de esos agroecosistemas, y en estos agroecosistemas ejercemos dominación sobre las interacciones existentes, ¿sí? También podemos explicitar de que los agroecosistemas se encuentran rodeados de otros agroecosistemas y de otras actividades económicas, sociales y hasta religiosas que actúan en forma indirecta y directa sobre nuestro agroecosistema, ¿sí? Podemos entonces decir que estos agroecosistemas son una interacción compleja, ¿sí? Entre procesos sociales internos y externos, y entre procesos biológicos ¿sí? Por lo tanto, los agroecosistemas son sistemas que van a surgir y se van a modificar en función de las relaciones sociales. Es una construcción social, ¿sí? Y también se van a surgir y se van a modificar en función de cómo nosotros nos relacionamos con los ambientes, ¿sí? En este sentido podemos denominar a los agroecosistemas como sistemas socioecológicos. En este sentido, unos autores, Salas y Zapata, en 2011, nos hablan de sistemas socioecológicos y nos dicen que es un sistema complejo y adaptativo que hace referencia a los procesos de acoplamiento e interacción entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos en un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? Claramente, a través de esta definición, aparece la imagen que nosotros habíamos charlado sobre los agroecosistemas, sobre la idea de la coevolución entre las prácticas sociales y los ecosistemas, y con una delimitación en un tiempo y en un espacio, ¿sí? En este sentido, se acuerda que nosotros los invitábamos a cambiar un poco el lenguaje y dejar de lado las denominaciones de cultivo de vid, cultivo de tomate, cultivo de cebolla,
para empezar a hablar de agroecosistemas de vid, agroecosistemas de tomate, agroecosistemas de cebolla, en donde nosotros al hablar de este modo asumamos que la especie dominante o más frecuente que está teniendo la mayor cantidad de biomasa de ese agroecosistema es la vid, el tomate o la cebolla respectivamente, pero que también nosotros implícitamente estamos pensando a estos ecosistemas como sistemas socioecológicos. Bien, desde esta mirada de los agroecosistemas, desde este enfoque integral y sistémico que hemos dado considerando elementos de la ecología, elementos de la sociología, de la antropología, de la económica, de la mirada económica, ¿sí? Surgen algunas consideraciones emergentes. Claro está que no vamos a hacer un listado exhaustivo de estas consideraciones, pero traemos a la mesa las siguientes. Por una parte, decir que las estrategias agrícolas y sus correspondientes consecuencias en principio no son naturales, sino que son sociales y son construidas, ¿sí? Y que deben ser explicadas con todos los elementos sociales correspondientes en su debida medida con las explicaciones ambientales que correspondan, ¿bien? Entonces estas estrategias agrícolas y sus correspondientes consecuencias, ¿sí?, no solo responden a limitantes o presiones del ambiente, o sea, de elementos bióticos, del clima y del proceso de cultivo, sino que también reflejan distintas estrategias humanas. Habíamos hablado de estrategias humanas de sobrevivencia, de supervivencia, ¿sí?, de acumulación, ¿sí?, y también de las condiciones o de ciertas condiciones económicas en las que estas prácticas se están llevando a cabo, ¿sí? También podemos decir que factores tales como la disponibilidad de mano de obra, el acceso y condicionamientos a los créditos, subsidios, riesgos percibidos, la información sobre precio, las obligaciones de parentesco, el tamaño familiar, el acceso a otro tipo de sustento y acceso a recursos, son todos elementos que van condicionando las prácticas humanas y con ello la construcción de los agroecosistemas tal como los vemos en la actualidad. También otra consideración importante que podemos decir es que son los actores sociales los que dan las características a los ecosistemas, dado que son ellos los que van a ir asignándoles propósitos, le van a ir configurando los diferentes, y a partir de estos propósitos pueden ir configurando los distintos agroecosistemas según las condiciones históricas y actuales de estos tipos sociales agrarios y cómo interactúan estos dentro de un contexto socioeconómico y político. Así, nosotros podemos decir que los agroecosistemas resultan ser una manifestación de la estructura social y de la economía construida, algo que nosotros hemos venido charlando a lo largo de las clases, que también es una invitación a cuestionar sobre la homogeneidad de los agroecosistemas y de sus propósitos, ¿sí? Es decir, cuestionar los propósitos de maximización de la producción, ¿sí?, o de otros aspectos sobre la utilización o la explotación de los recursos naturales, para dar lugar a que, a partir de atender las particularidades de cada uno de los aspectos que se reúnen dentro de un agroecosistema, dar lugar a otros objetivos y que comprender que el objetivo de maximizar la producción, ¿sí?, es una posición propia de un sistema social en donde se insertan estos actores sociales y que pretenden mantenerse o escalar dentro del campo socioeconómico, ¿sí? Finalmente, una consideración emergente de esta mirada es que uno puede interpretar y decir que estos agroecosistemas es un lenguaje, ¿sí? Nos están diciendo algo, nos están dando un significado de lo que está pasando allí, ¿sí? Es distinto leer un agroecosistema del Alto Valle en Valle de Uco, sí, a leer un agroecosistema en San Rafael, a leer un agroecosistema en La Dormida, La Paz. Son distintos símbolos, distintas palabras, distintas imágenes que a nosotros como profesionales nos tienen que permitir traducir en una idea clara sobre cómo está configurado este ecosistema, dónde están las tensiones, dónde están las problemáticas, y en pos de nosotros poder actuar de forma apropiada, tanto social como ambientalmente.
en estas últimas tres filminas quisiera dar lugar a algunos aspectos que me parecen importantes, ¿sí? Por una parte, pensar a la ecología dentro de los agroecosistemas, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que la ecología es una disciplina académica, científica, que nos está brindando permanentemente conceptos y criterios que nos permite comprender e interactuar, actuar y administrar los agroecosistemas de modo tal de que estos agroecosistemas logren mantener en el tiempo sus aportes de bienes y servicios para disminuir los impactos negativos, ¿sí? Y también quizás las formas de utilizar la menor cantidad posible de insumos, ¿sí? Con la ecología nosotros lo que estamos tratando de hacer es aportar elementos para conservar estos sistemas socioecológicos en su capacidad de generar flujos de servicios ecosistémicos, ¿sí? Hay un aspecto que resulta interesante, ¿sí? Y que también ayuda a comprender por qué la ecología toma dimensión en la época actual en la que nos encontramos. Cuando hablo de actual no me refiero a este año sino a estos últimos años, y es en que la ecología como ciencia es reciente, ¿sí? En comparación a la fisiología, la grafología, etcétera. Si pensamos y hacemos un paralelismo o equiparamos las fases de estudios de la ecología con su aplicación en la agronomía, ¿sí? Vemos que la ecología al principio actuaba mucho a nivel de autoecología, ¿sí? Y algo sobre comunidades. De ese modo, muchos de los principios que surgen de la Revolución Verde también son tomados de esa mirada de la ecología. Posteriormente, a medida que la ecología ha ido incorporando otros niveles de organización, ¿sí? Y mayor complejidad, y sobre todo a las personas como parte de los ecosistemas, se han podido dar otras explicaciones y se ha logrado dar lugar a otras formas productivas en esos agroecosistemas, ¿sí? Bien, entonces nosotros podemos preguntarnos por qué tener una mirada agroecosistémica, o sea, qué nos aporta. Podemos decir varias cosas, sí, pero podemos sintetizarlo en tres aspectos. Por un lado, decir porque el análisis de cada dimensión por separado, es decir, si solamente observamos las relaciones biológicas por un lado, si observamos la parte de sociología por otra, la tecnológica por otra, si bien es un primer paso, es un avance, para poder comprender la dinámica y cómo funcionan estos agroecosistemas de una mirada un poco más global, vamos a tener que indagar en las relaciones, en las interacciones que se producen entre estas disciplinas, ¿sí? Segundo, porque para realizar una intervención técnica y social acertada, ¿sí? La conceptualización y la comprensión en forma clara de los ecosistemas constituye una buena herramienta de diagnóstico, ¿sí? Un ejemplo de esto es que nos permitiría evaluar con mayor grado de certeza si determinada tecnología se ajusta o no a las condiciones ecológicas y socioeconómicas que se disponen. Y en este caso se me viene a la cabeza lo que nos sucedió en estos últimos años referido a la polilla de la vid, en donde como sociedad de Mendoza tuvimos que enfrentar un crecimiento exponencial, una densidad poblacional de una plaga dentro del cultivo, del monocultivo que nosotros tenemos en nuestros oasis cultivados y que había que resolverlo. Y se resolvió de una manera en donde, a mi entender, se omitieron muchos elementos y muchas condiciones ecológicas y socioeconómicas. Si está claro que no estoy evaluando la efectividad de la medida, sino decir, bueno, ni tampoco diciendo las grandes consecuencias que han habido, solamente lo estoy poniendo a modo de ejemplo en que esa intervención técnica podría haber tenido otras consideraciones al momento de implementarla, ¿sí? Y otra explicación de por qué tener una mirada ecosistémica es que nos permite conocer tanto los condicionantes como los determinantes que actúan sobre un territorio, y de esta manera también nos permite sacar a superficie problemáticas que no son visualizadas, ¿sí? Así también como las posibles soluciones que estén ajustadas a escala. En esto fíjense que es un paralelismo con las propiedades emergentes de los distintos niveles de organización. A nivel de poblaciones tenemos ciertas propiedades emergentes y que encontramos soluciones a esos. A nivel de comunidades igualmente, y a nivel de ecosistemas tenemos otras propiedades emergentes que nos permiten ir encontrando problemáticas y también soluciones, ¿sí?
Y finalmente, antes de darle las gracias por la atención a todas estas presentaciones que le hemos dado con Silvina, comentarles que tanto para la agronomía, pero en particular para la agroecología, un concepto, un enfoque que ya lo vamos a discutir prontamente en nuestras clases, ¿sí? El objeto de estudio se configura dentro de lo que es el agroecosistema en toda su complejidad, como la hemos venido desarrollando, ¿sí? Es decir, la perspectiva que nosotros les proponemos es complementar nuestros análisis a nivel de cultivo, una determinada interacción o un determinado rédito económico, con una mirada más integral y sistémica a nivel del ecosistema, para verlo a en su plena interacción y en su dinámica, y a partir de estas comprensiones lograr procesos de intervención y de manejo que obtengan mejores beneficios, pero también, sobre todo, logre menos consecuencias ambientales y sociales. Bueno, espero que hayamos sido lo suficientemente claros en nuestras presentaciones. La verdad que es un gran desafío presentar estas clases de este modo. Si bien perdemos mucho la riqueza de la interacción que se da en clases y los debates que podemos tener y cómo crecemos unos y otros en esos encuentros, entendemos que esta forma, si bien no tiene toda esa potencialidad, permite acercarnos de cierto modo y poder tratar de invitarlos a mantener otro tipo de interacciones en los canales de comunicación que hemos construido como asignatura. Nuevamente muchas gracias y espero que estén muy bien.